Hola queridos hermanos y hermanas. Quisiera invitarlos a revisar algunos fragmentos de la palabra del Señor respecto a un tema crucial en este tiempo previo a la venida del Señor. Hemos puesto como título contrastes, porque hay un versículo en Apocalipsis 22 que nos muestra un tremendo contraste entre dos clases de personas que habitarán la tierra en los momentos previos a la venida del Señor. El versículo 11 es este versículo. Dice así en esta versión Reina Valera: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. La palabra todavía se menciona reiteradamente para dar a entender que ambos caminos son persistentes. Hay otra versión de la Biblia que nos ayuda a entender mejor este pasaje. Dice: el que es injusto sea aún más injusto, el que es inmundo sea aún más inmundo, el que es justo sea aún más justo, y el que es santo sea aún más santo. Es decir, ambos caminos se van a acentuar, de modo que cada uno va a persistir en lo suyo de manera creciente. El camino de la injusticia y el camino de la justicia. En 2 Tesalonicenses capítulo 12 nos muestra claramente el camino de la injusticia, que estará comandado nada menos que por el anticristo. Pero entre tanto que él viene, ya opera el espíritu del anticristo. Esto que se da en llamar aquí el misterio de la iniquidad. Ya está en acción, dice en el versículo 7 del capítulo 2. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Dice más abajo que se manifestará el inicuo con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, los hombres no están actuando ni van a actuar por iniciativa propia, por su maldad inherente, sino que habrá un espíritu, y ya está en acción, que les hará actuar de una cierta manera, que les hará oponerse a Dios, quebrantar los mandamientos del Señor, resistir toda expresión de santidad y de justicia en el mundo, de tal manera que el mundo entero, que ya está bajo el maligno, estará literalmente bajo densas tinieblas de pecado y transgresión. Como dice también el apóstol Pablo en una de las epístolas de Timoteo, la primera que dice en el capítulo 4, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La apostasía está siendo azuzada, alentada por espíritus engañadores. Ha salido del infierno batallones, miríadas de espíritus, de demonios, que pretenden dominar la tierra, dominar la conciencia de los hombres, el corazón de los hombres, para que se aparten del Dios vivo, para que caigan en una incredulidad, en una dureza tal que la palabra del Señor no tendrá cabida. Una dureza moral, una dureza llevada a la crueldad máxima, en que se expresarán todas las formas diabólicas posibles a través del hombre.
Este es un camino, el camino de los injustos y de los inmundos. Es cosa de mirar un poco alrededor para darnos cuenta de qué expresiones se está teniendo, de qué manifestaciones ya se observan en el mundo. Sin embargo, pondremos la atención mayoritariamente en el otro camino, que es nuestro camino, el camino de Dios y de los que somos de Dios. La Escritura nos dice que cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, el apóstol Pedro, que toma la palabra, toma mayoritariamente la profecía de Joel, capítulo 2, para confirmar ante los oyentes estupefactos lo que allí estaba ocurriendo. Dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Noten ustedes que dice, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y continúa diciendo, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto ocurrió en Pentecostés, pero no es todo el cumplimiento de la profecía de Joel. No es que Pedro haya comenzado su palabra diciendo, este es el cumplimiento de la profecía de Joel. Dice simplemente, esto es lo dicho. Ahora, de esto, que es un cumplimiento parcial en Pentecostés, queda mucho por decir y por hacer. Y los postreros días, como aquí se señala, son nuestros días. Un derramamiento del Espíritu, como no se ha visto nunca antes. Algunos comparan lo ocurrido en el libro de Hechos con la lluvia temprana. Según la historia y según los procesos agrícolas de Israel, existía una lluvia temprana y una lluvia tardía. La lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia tardía era muy bienvenida por todos los sembradores, porque ellos sabían que de esa lluvia dependía una buena cosecha. Entonces, falta la lluvia tardía. Cuando Joel dio esta profecía, y la encontramos en el capítulo 2 de su libro, versículo 28 en adelante, ahí dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, etcétera, etcétera. Todo lo que ha citado el apóstol Pedro. Sin embargo, para entender bien el contexto de esta profecía, tenemos que ir un poco más atrás y tomar el capítulo 2, al menos desde el versículo 12, donde dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Aquí hay un llamado al arrepentimiento, a la conversión, una conversión de corazón. Por eso dice con ayuno y lloro y lamento. Se invita al pueblo no a rasgar los vestidos, sino a rasgar el corazón, como señal de duelo, de aflicción,
¿Quién sabe, dice el versículo 14, si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Había palabras de juicio anteriormente. Dios no estaba conforme con el pueblo. La vida licenciosa del pueblo estaba colmando la paciencia del Señor. Y por eso hay este llamado a la conversión y al arrepentimiento. Y el Señor continúa dando detalles acerca de lo que Él espera de su pueblo. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocada asamblea. Reunida al pueblo, santificada la reunión, juntada a los ancianos, congregada a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es decir, no hay excepciones a la hora de arrepentirse. No hay excepciones a la hora de congregarse delante de Dios para un acto de contrición y de arrepentimiento. Aún los niños, los ancianos, aún los que están recién casados. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Noten ustedes, antes de la profecía del versículo 28, que encuentra un cumplimiento parcial en Hechos capítulo 2, Dios llama al pueblo al arrepentimiento, al ayuno y al lloro y al lamento. Todos, sin excepciones, incluso los sacerdotes. Y entonces el Señor perdonará y Él mostrará su misericordia. Entonces, ¿por qué estamos leyendo esto? En este camino postrero, el camino de la santidad y de la justicia, del derramamiento del Espíritu Santo en los postreros días, tiene que haber primero un acto de contrición, un camino de contrición y de arrepentimiento. ¿Cómo Dios va a enviar su Espíritu sobre toda carne si su pueblo está entretenido en lo que no sirve, embelesado en lo que no aprovecha? Si nuestros caminos son caminos injustos, si nos hemos convertido a las naciones, entonces, para que venga el Espíritu, este derramamiento postrero, esta lluvia tardía, necesitamos, según el llamado del Espíritu a través de Joel, proceder a una conversión profunda, de modo que el justo sea aún más justo y el santo se santifique aún más todavía, para que vengan del cielo estas bendiciones, para que sea derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Responderá Jehová, continúa Joel en el versículo 19, y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Aquí comienza la defensa del Señor hacia su pueblo. Comienza la bendición. Y le dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid. Vosotros también alegraos y gozaos, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga,
el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, comerán hasta saciarse y alabaréis el nombre de Jehová, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y aquí viene entonces el derramamiento del Espíritu. Cosa notable. Nosotros tenemos que creer. Este es el camino de los que se santifican aún más, de los que permanecen en la justicia aún más. No podemos conformarnos con lo que tenemos. Tenemos que ser ambiciosos de las cosas eternas y sobre todo sabiendo que en la medida que nosotros nos santifiquemos, en la medida que nosotros busquemos este derramamiento del Espíritu, no solo nosotros seremos bendecidos, sino que todos los que están a nuestro alrededor. Seremos una punta de lanza para que otros también sean alcanzados. Dos caminos, dos experiencias, dos formas de vida. Unos esperando los juicios de Dios y otros esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Estas dos cosas, el Señor permita que estemos en el lado correcto. Dos caminos, dos formas de vivir, dos esperanzas, aunque los injustos no tienen esperanza. Que el Señor nos ayude y nos socorre y nos sostenga para que en este tiempo pidamos al Señor el cumplimiento de Joel capítulo 2, el pleno cumplimiento, la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu sobre toda carne, para que todo sea lleno de la gloria del Señor. Que el Señor nos conceda esta gracia en nuestros días. Que así sea en el nombre del Señor Jesús. Amén.